Esta semana en Matrimonios de Fe. Nuestra familia estaba dividida. La verdad, hoy nos podemos sentar todos a comer en la mesa y poder platicar, porque hoy yo lo he entendido y lo he creído, que Dios cumple sus promesas. Decía, si la cabeza está mal, ¿cómo va a funcionar el demás cuerpo, no? Pero cuando la cabeza del hogar entendió que tenía que tener una relación profunda, de verdad es que Dios puso orden a ese cuerpo, ¿no? Cosas específicas y concretas. Cuando estábamos separados solos, Dios movió nuestro corazón para orar. No fue como un momento de, bueno, ya me separé y voy a hacer lo que yo quiera, no voy a estar como soltero o como divorciado, no, sino sentimos como Dios nos hizo doblar la rodilla, nos hizo buscar a los amigos de la iglesia. Dios utilizó esa situación terrible de la separación para volvernos a acercar a Dios. Te has dejado moldear por Dios, mi amor. Has vencido cosas que yo te vi, no podías. Y como dice un hermano por ahí, no te alcanzaba. Pero confiaste en Dios y ahora Él llega con su poder, con su gracia y te ha preparado y te ha capacitado para poder vencer ese pecado. Hey, buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en México y también amigos en general que nos acompañan. Hoy queremos decirles, compartirles lo animados que estamos, lo honrados que nos sentimos, porque hoy nos acompaña un matrimonio sumamente inspirador, sumamente increíble, para un tema también muy denso, pero también muy animante. El tema de esta noche lleva por título Matrimonio Restaurado y nos acompañan nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Neza, Artemio y Nancy Hernández. Voy a dejar que ellos se presenten. Bienvenidos. Gracias, Jorge, por invitarnos. Gracias a Luis, gracias a Alexis y muchas gracias a mi esposa por acompañarnos. La verdad es que nos sentimos muy honrados, Alex, por permitirnos estar aquí. Y bueno, pues quiero comentarles brevemente que estoy casado con una maravillosa mujer llamada esposa Nancy. Somos el matrimonio Hernández. Y bueno, quiero dejar a mi esposa que pueda compartir un poquito acerca de nosotros y de ella también. Hola, pues gracias por ser el matrimonio increíble que acabas de decir. Gracias. Yo me llamo Nancy Hernández. Estoy casada con mi esposa hace 13 años. Wow. Hemos sido muy bendecidos, gracias a Dios, con muchos hijos. Tenemos... ¿Cuántos tenemos, mi amor? 5. 5 hijos. Entonces, de diferentes edades. Y que mi esposo también les comparta. Sí, les compartimos. Somos un matrimonio no convencional. Es un matrimonio compuesto. Ambos tuvimos una parejas anteriormente. De mi primer matrimonio tuve 4 hijos. Mi esposa tiene una hermosa hija que ahora tiene 20 años. Y juntos nos hemos podido complementar. En su momento no fue fácil, en su momento fue complicado, pero hoy todo cambió. Hoy todo cambió. Mi hija mayor tiene 29 años, actualmente está estudiando la Biblia, gracias a Dios. Mi siguiente hijo se llama Julio, tiene 27 años, gracias a Dios se bautizó en el 2025. Mi hija Natalie no está lejos de Dios y ahora está al pendiente. No vive aquí, vive en Morelia. Ya soy abuelo. Tengo una nieta de 4 años, se llama Hannah. Mi hija Vale tiene 20 años. También, gracias a Dios, se bautizó hace 6-7 meses aproximadamente. Y mi hija la chiquita, que tiene 15 años. Gracias a Dios, ahí va, la estamos preparando, estamos aconsejándola. Y bueno, me decía mi esposa, tenemos 13 años. Yo en lo personal, mi mamá desde muy pequeño me llevó a iglesias evangélicas, bautistas, pentecosteses, etc. Pero yo decidí, bueno,
el Señor me dio la oportunidad de tomar decisiones cuando tenía 19 años aproximadamente. Me bauticé aquí en la Iglesia de Cristo y perduré bastantes años. Posteriormente, pues tomamos la mala decisión, mi esposa y yo, de irnos de la iglesia a vivirla, como dice. Y hace un año aproximadamente nos restauramos, gracias a Dios. Así es. Amén. Bien, pues obviamente el tema es matrimonio restaurado, ¿no? Ya en sí crea algo como de curiosidad, como Sí. sabemos que va a estar bueno, ¿no? Entonces las preguntas pues van a ser desde el principio un poco intensas, digámosle así, ¿no? Pero sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y esperamos que sea de mucha bendición para aquellos matrimonios que hoy nos pueden estar escuchando y pueden estar en una situación similar, porque ciertamente no estamos exentos, ¿no? En mi caso personal, yo les comparto que también he pasado por estos procesos de restauración y sé de lo difícil que es, pero en un matrimonio me imagino que debe de ser mucho más complicado. Platíqueme un poquito de eso. ¿Cómo ha sido en su matrimonio? Mi amor. Pues, como dice el título, ¿no? Restaurados. No es fácil tener un matrimonio restaurado, más si somos un matrimonio compuesto. Entonces, Dios ha sido muy bueno con nuestras vidas, principalmente, y con nuestro matrimonio. Hace, pues, mucho tiempo, nos alejamos de Dios. Como decía mi esposo, hace un año Dios tuvo misericordia, nos vio esa gran necesidad que teníamos nosotros, pero Él sabía que lo amábamos, ¿no? Gritábamos, ayúdanos, Dios, ¿no? Pero nuestro pecado no nos permitía, ¿no? Hasta que un día tuvo que explotar la bomba, ¿no? Y la verdad es que ya no podíamos. Entendimos que teníamos que depender de Dios para poder tener una relación con Él. Y hoy lo puedo ver que si no tienes una relación con Dios, no puedes existir espiritualmente, mucho más con tu esposo y mucho más con tus hijos si tienes, ¿no? Gracias. Sí, gracias. En efecto, creo que la palabra restauración es un adjetivo que le hemos puesto a una actividad que Dios hace diariamente. Nuestro caso específico fue una separación de matrimonio en el diciembre del año pasado, de finales del año pasado, un episodio muy feo. No estoy trayendo a memoria. Nuestro pecado, empezaron las luchas en la casa, en el hogar, la falta de perdón, el estar recordando cosas que están mal, hizo que, como dice mi esposa, explotara, ¿no? Pero ahora entiendo que fue un medio para que buscáramos la ayuda. Y gracias a Dios hubo hermanos que nos tendieron la mano y que nos invitaron a la iglesia, tuvimos la oportunidad de asistir y empezamos a restaurarnos. ¿Qué creo que es lo más principal en la restauración de un matrimonio? La restauración individual de cada uno en su relación con Dios. Así es. Claro, muchas gracias. Decías, Artemio, y llamaba mucho mi atención porque yo pienso similar, ¿no? Creo que esta parte de la restauración, más allá de en un sentido como iglesia, como una membresía, por así decirlo, es algo que todos los días necesitamos de Dios, ¿no? Sin embargo, cuando no nos damos cuenta de esa parte, podemos llegar a pensar que fue de un momento a otro, ¿no? O sea, más bien creo que cuando no estamos en constante restauración y llega el punto de ebullición, es donde explotamos, ¿no? Decían por ahí, explotamos y pensamos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que nos fuimos dejando perder por el mismo pecado, ¿no? Pero ¿consideran ustedes que en ese momento fue en que ustedes se dieron cuenta que ya necesitaban la intervención de Dios? ¿Y cómo fue este proceso? Me refiero, me decías que en diciembre hubo esta separación. ¿En ese momento fue cuando ustedes se dieron cuenta o tuvo que pasar algo más? Respetemos el orden. Ok.
Sí, claro, el poder recordar es doloroso porque hubo una separación. Y yo podía ver mi corazón y el corazón de mi esposo que fuimos crueles uno con el otro. Había mucho orgullo. Y yo podía ver cómo nuestro corazón se volvió así. Cómo llegamos a ese punto, ¿no? Y yo lo estaba entendiendo que dije, Dios, perdóname. Porque yo no fui esa mujer, principalmente, el que te buscara, ¿no? Y el que podía había mucho rencor hacia mi esposo, ¿no? El dedo acusador es que tú, ¿no? Y la verdad es que el poder ver es que estaba terminando mi matrimonio con mi esposo y yo lo amaba, ¿no? Pero el pecado no me dejaba reconocer. Entonces es cuando Dios tuvo que intervenir. Y fui de rodillas a Dios, ¿no? La verdad es que yo no dormía de tristeza. El poder ver que no nomás era yo, era mi esposo, era mi familia, ¿no? Que también estaba sufriendo conmigo, ¿no? El ver a mi hija también. O sea, no nomás nosotros, éramos muchas personas que estábamos sufriendo por esta situación. Entonces fue cuando Dios intervino y lo pudimos platicar, porque de hecho nos separamos, ni nos hablábamos, solamente era por mensaje y por la economía. Aquí está, ¿no? Tu gasto, ¿no? Y hasta ahí se quedaba, ¿no? Y la verdad es que el ver que y reconocer que sin Dios, no somos terribles, somos crueles. Y fue cuando recordaba en Efesios que cómo Dios me había tenido compasión, ¿no? A mi vida, ¿no? Yo, ¿por qué no quién soy yo para no perdonar a mi esposo, ¿no? También, ¿no? Y también el que murmuraba, ¿no? O lo juzgaba, ¿no? Y pensaba que yo era la víctima, ¿no? Aquí no hay víctimas, solamente es tu relación, ¿no? Con Dios. Y fue cuando, pues, pudimos poder ir a la iglesia y pude ver su amor de Dios a través de los hermanos. Yo pensé que iba a llegar y nos iban a decir, ¿qué hacen aquí, no? Pero al contrario, pude ver cómo nos abrazaron, cómo se gozaron, cómo estaban dispuestos a, yo quiero estudiar la Biblia contigo. Y ver ese amor me impactó, ¿no? Y eso también me ayudó mucho a reconocer mi corazón cómo estaba, ¿no? Estaba roto, lleno de orgullo y de tristeza y de amargura. Y tenía ansiedad, ¿no? ¿Cuántas cosas, enfermedades pueden llegar a mi vida, ¿no? Cuando estás lejos de Dios, ¿no? Y doy gracias a Dios porque Dios tuvo que intervenir en nuestra separación, separarnos, para cada quien buscar una relación. Porque juntos, pues no la buscábamos, pero ahora, gracias a Dios, lo entendimos, que cada quien tiene que buscar su relación con Dios. Y qué increíble, aparte, que estemos juntos. Entonces, eso es lo más maravilloso que pudo hacer Dios en nuestras vidas. Le dejo a mi esposo también. Sí, cosas específicas y concretas. Cuando estábamos separados solos, Dios movió nuestro corazón para orar. Mi esposa ahora me comenta que también ella oraba, yo también no estaba orando. No fue como un momento de, bueno, ya me separé y voy a hacer lo que yo quiera, no voy a estar como soltero o como divorciado, no, sino sentimos como Dios nos hizo doblar la rodilla, nos hizo buscar a los amigos de la iglesia y yo creo, estoy seguro y convencido que Dios utilizó esa situación terrible de la separación para volvernos a acercar a Dios. Hay una escritura que yo leía en ese momento, dice, no dejen de reunirse como otros tienen por costumbre, no así con ese como otros. Y yo decía, yo soy de esos otros. Yo debía estar reuniéndome en este momento domingo a las 10 de la mañana con mis hermanos y ni estoy en la iglesia y ni estoy con mi esposa, estoy todo mal. Y eso fue como darme cuenta de mi realidad, ¿no? Una realidad que siempre había estado ahí, que yo creo que todo el mundo se daba cuenta, pero el pecado te cega de ver qué tan grave estás. Claro. Ahorita nos comentaba Nancy, ¿no? Que era
como empezar a tomar esas decisiones personales en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque a veces podemos llegar a juzgar al otro, ¿no? Y decir, el que está mal eres tú. Sí. Yo estoy bien, porque incluso podemos dar bibliazos, ¿no? Con la misma Biblia, yo estoy bien, mira, aquí dice. Pero ya no leemos la parte a veces que nos corresponde y demás, ¿no? ¿Cuáles consideran que fueron las decisiones que tuvieron que tomar individualmente en este proceso para poder permitir esa restauración de Dios? Pero también como matrimonio, como pareja. Ok, voy yo. La decisión personal que tomé y que en su momento mi esposa no quería, pero me siguió, y eso le agradezco mucho, fue regresar a la iglesia de Cristo. Nosotros nos estuvimos, bueno, mi esposa estuvo reuniendo en otra iglesia, y cuando Dios puso en mi corazón como poner ese límite, eh, no condición, o sí condición, ¿no? Vamos a regresar, vamos a tratar de restaurar nuestro matrimonio, pero vamos a ir a la iglesia donde nunca debemos haber salido y donde sé que nos van a ayudar. Y había una resistencia de parte de mi esposa de, pues no quiero ir ahí, ¿no? Por el juicio, por el señalamiento. Pero creo que Dios puso eso en mi corazón de tomar esa decisión. No, vamos a ir. Y le agradezco a mi esposo y a Dios y a mi esposa y a mi hija que me siguieron. Ahora, en cuanto a nuestro matrimonio, fue ser abierto en los estudios. Tocar temas ásperos, de verdad, temas muy difíciles, temas muy íntimos inclusive, y hablarlos enfrente de quien nos estaba ayudando en ese momento, ¿no? Un par de parejas para ser exacto. Y no fue nada fácil, ¿no? Escuchar a mi esposa cómo se sentía, y yo creo que en los hombres, bueno, en mi caso particular, la decisión que también tomamos o tomé para que mi matrimonio pudiera resurgir fue yo abrir mi corazón. Siempre es como encapsular lo que sientes y no estar mencionando, mucho menos ventilado, ¿no? Pero Dios nos fue empujando. Gracias. Sí, sí, es muy cierto. Creo que cuando alguien se acerca a ti y te abre la Biblia, debes ser muy abierto, aunque sean cosas muy difíciles. Yo podía compartir con las hermanas que me estaban dando los estudios, y decía, ¿en serio no me escuchas lo que te estoy diciendo? Casi no. ¿Ves la gravedad, no? Y me decían, a través de la Biblia, no me decían lo que ellas pensaban, ni lo que sentían. Me abrían la Biblia, ¿no? Y pude ver cómo Dios, si tuvo misericordia de mí siendo pecadora, ¿quién era yo para juzgar a otras personas, aún a mi esposo, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó demasiado a ver cómo Dios me miraba, y es el único juez que me puede juzgar, ¿no? Es el único, nadie más, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar, no? Y eso me dio como que, híjole, sí es cierto. Y el poder ser como, me enseñaban cómo era Jesús, cómo era su carácter, ¿no? Era alguien gentil, alguien amoroso, alguien de compasión, ¿no? Y cómo mi naturaleza antigua me llevó a ser como la persona que no quería ser. Con mi esposo, ¿no? Aún con las personas, ¿no? Aún con mis hijos, mi hija, mis demás hijos, o sea, fue algo tremendo, ¿no? Pero el poder ver cómo Dios tuvo compasión, y de verdad que es bien importante abrir tu corazón, y que me abrieron a través de la Biblia. Eso a mí me ayudó demasiado, demasiado, de verdad. Dije, ¿cuánto me hubiera ahorrado? ¿Cuántos sufrimiento me hubiera ahorrado si yo me hubiera acercado a una hermana y me hubiera compartido la Biblia? Porque en la Biblia viene todo, todo, de verdad, hasta lo más mínimo viene todo. Y es lo que más me ha ayudado, la palabra. Y claro, el amor de las hermanas, de los hermanos. Y el poder ver su apoyo de mi esposo, eso me ha ayudado demasiado. Sí, pues definitivamente no lo decíamos al principio, es un tema complicado, áspero, decía Artemio, ¿no? Hay que tocar fibras sensibles a veces, ¿no? Pero en toda esta situación, ¿qué papel jugaron la fe? ¿Qué papel jugó la oración
Ahorita nos decía Nancy, bueno, las hermanas a través de la Biblia me dijeron, no era lo que ellas sentían. ¿Qué papel jugó mi relación con Dios? ¿No? Mi lectura personal. No solo lo que me decían otros que yo me constaba, ¿no? Que era la palabra de Dios, sino en mi tiempo personal con Dios, la fe, la oración, la lectura. ¿Qué papel son? Sí, creo que llegamos en un momento crucial porque justo empezaban con el taller o el devocional mi experiencia con Dios. Ok. Y empezar a llevarlo de manera individual y también en la charla donde llegamos al principio, fue conectarme con Dios como nunca lo había hecho. A pesar de que pues yo seguía leyendo la Biblia, aun cuando no iba a la iglesia, intentaba como un náufrago agarrar un salvavidas, ¿no? Pero el devocional el cual Dios utilizó fue conectarme más con Dios. Y ahí pues hablaba de varios aspectos y una de ellas de la fe, ¿no? De que nada podemos hacer si estamos separados de Cristo. Y dije, bueno, ¿cómo yo me puedo unir a Cristo? Pues como Él lo indicó, por medio de la fe, de creer en Él. Y me hizo renovar mi fe en Jesús, me hizo poner mi vista, mi mirada en Él, y pues de ahí procedieron todas las fuerzas para arreglar todas las demás etapas y las demás áreas de mi vida. La oración fue fundamental porque, pues gracias a Dios, eh, tengo un trabajo en nocturno donde estoy mucho tiempo solo y ahora entiendo por qué Dios me deja solo ahí, ¿no? Para orar. Wow. Para orar, para conectarme con Él sin interrupciones. Y tienes razón, esos dos elementos, esas dos disciplinas espirituales, que fue la fe y la oración, fueron aquellas cosas que en lo personal me fortalecieron para poder ser el líder y la cabeza que Dios quiere que sea de mi matrimonio. Gracias. Así es. Pues, como dice la fe, me ayudó demasiado, aunque no lo puedas ver, pero recuerdas las escrituras en tu mente. Y cuando yo estaba estudiando la Biblia de mi restauración, venían episodios fuertes en mi matrimonio, en la familia, y recordaba las escrituras. Y recordaba que Dios tenía planes para mí, ¿no? Y dije, Dios, yo lo creo. Esa es mi fe, Dios, que yo lo creo. A lo mejor no lo veo, pero yo creo en ti. Yo creo que tú vas a hacer grandes obras porque yo sé que lo estás diciendo y eres un Dios que cumple sus promesas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha ayudado demasiado, mi fe. Y hoy lo puedo ver cómo Dios ha cambiado el corazón de mi esposo, su carácter. Nuestra familia estaba dividida. La verdad, hoy nos podemos sentar todos a comer en la mesa y poder platicar, porque hoy yo lo he entendido y lo he creído, que Dios cumple sus promesas. Aunque no lo veamos, pero Él sí lo va a hacer, ¿no? Y cada vez, como nuevamente vuelvo a recordar, pasaba situaciones muy difíciles y se me venían a la mente las escrituras. Y eso me ayudaba demasiado a recordarlo, ¿no? Entonces, es increíble el poder ir a la Biblia y aunque no lo tengas aquí, va a pasar. Va a pasar porque su palabra tiene vida y tiene poder. Y eso a mí me ha ayudado mucho, demasiado. Wow, pues nos anima mucho escuchar cómo Dios puede tomar estas restauraciones, ¿no? Personalmente a mí me anima mucho porque a veces podemos pensar, ¿no? Es que como un plan en la iglesia va a interferir con mi relación personal con Dios o los devocionales que yo ya llevo, pero la importancia, ¿no?, de lo que comentabas, este devocional que se estaba llevando, pues Dios lo utilizó, ¿no? Para que ustedes fueran como, para reforzar esa parte, ¿no? Al final del día sabemos que es Cristo quien nos llama, pero cómo utiliza de ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, esto lo quise dividir, ¿no? El perdón, ¿qué papel jugó? Porque dice Mateo 6, 14 y 15 que si perdonamos a otros el mal que nos han hecho,
Su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a otros, su Padre tampoco les perdonará a ustedes sus pecados, ¿no? Entonces, el amor de Dios es incondicional, pero el perdón de Dios hay esta condición que puede parecer pequeña, pero, híjole, a lo mejor el pedir perdón me cuesta menos que poder perdonar. ¿Qué papel tomó y cómo edificó en su relación el perdonar? El perdonar. Pues, como dice la condición, ¿no? Que si nosotros perdonamos, también Dios nos perdonará. Y la verdad es que cuando Dios tiene compasión por ti y tú vas de verdad, de corazón, arrepentido a Dios, ya es por añadidura, ajá. O sea, ya, de verdad, ya no hay rencor. Dios te limpia. Es sorprendente cómo Dios te puede limpiar tu corazón. Yo lo pude ver en mi vida, ¿no? Ya no había rencor. Ya no había... Y no porque, ay, mi esposo, wow, ¿no? Ya cambió al 100, ¿no? O yo, mi familia. No, es Dios el que te hace, te limpia, te purifica, ¿no? Y creo que también hay la obediencia que tú debes de amar a tus enemigos, ¿no? No digo que mi esposo es mi enemigo, ¿no? Pero amar, ¿no? A una de las demás personas que te han lastimado, ¿no? Y la verdad es que hoy Dios, yo les puedo compartir que Dios ha limpiado mi corazón, ¿no? Y yo estoy bien agradecida con Él, ¿no? Y yo voy nuevamente a las Escrituras, lo que me dice Él, ¿no? Y eso me ha ayudado a poder perdonar a las demás personas, ¿no? Pero la verdad es que se me hace muy fuerte perdonar, pues ¿quién soy yo, no? Para perdonar. Pero eso sí, Dios te limpia. Y la verdad es que luego ya dices, híjoles, ¿no? ¿Quién soy yo para perdonar? Solamente es Dios. La verdad, y yo no quiero ser juzgada como yo juzgo, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy quien, y eso yo lo he aprendido. Entonces, es lo que les quería compartir. Gracias. Sí. Bueno, creo que la información sobre el perdón, todos la tenemos, ¿no? Todos tenemos muy claro qué es el perdón, ¿no? De dónde surge, etcétera, ¿no? Pero llevarlo a tu vida diaria, a tu corazón, ahí está el reto, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es perdonar continuamente. No esperarme a que se vayan acumulando, y quiero perdonar lo de una semana en un instante. No va a pasar. Uh-huh. No va a pasar. Y perdonar diario, o cada vez que surja algo que no te agrade, ¿no? También definir mucho si en el contexto matrimonio, si lo que está pasando en mi matrimonio, específicamente lo que está haciendo mi esposa, es pecado o es algo que no me gusta. Porque a veces lo que hace mi esposa no es pecado, solamente es algo que a mí no me gusta. Claro. Y hay que ser muy honesto, ¿no? Y me acuerdo de la escritura cuando Jesús dice, lo que quiero es compasión. Uh-huh. Sí, podemos tener un montón de compasión por las personas que están estudiando, compasión por el perdido, queremos evangelizar, pero no tienes compasión en tu casa, claro, con tu esposa. Y yo creo que ahí es donde debe surgir el carácter de Cristo en un perdón continuo, ¿no? Para que no se vaya acumulando y pase lo que pasó en su momento. Uh-huh. Que ya ni queremos recordar. Wow. Sí. Uh-huh. Sí, adelante. Algo se me venía en mente y yo decía, si la cabeza está mal, ¿cómo va a funcionar el demás cuerpo, no? Y lo veíamos, mi esposo y yo lo platicábamos, si la cabeza estaba mal, ¿cómo? Y de verdad que todos, uno por acá, otro por allá, todos por su lado, ¿no? Pero cuando la cabeza del hogar entendió que tenía que tener una relación profunda, de verdad es que Dios puso orden a ese cuerpo, ¿no? Y me puso también en orden a mí y a los demás, ¿no? Porque solamente yo también entendí como esposa que mi esposo es cabeza de hogar y que está siendo dirigido por Dios,
no por sus emociones, sino por Dios. Y la verdad es que es sorprendente que Dios bendice demasiado, demasiado. Es lo que quería compartir. Sí, gracias. Hablábamos en otro episodio sobre los roles, ¿no? Del matrimonio. Pero yo quisiera preguntarles cómo fue esta parte, ahorita que comentaban la parte de la cabeza. Ujú. Cuando ya estamos separados de Dios, ¿cómo fue esa parte de respetar los roles? ¿Fue muy complicado, nada complicado, o de plano no se respetaban esa parte? Yo estoy convencido que aunque no estuviéramos en la iglesia, Dios nos enseñaba. Ok. Dios tiene medios, ¿no? Su providencia eh, abarcaba en todo momento, ¿no? Y aunque no íbamos a la iglesia, repito. Y en esta sociedad donde quieren confundirnos de que los roles pueden ser intercambiables y el hombre más sensible, no digo que no lo sea, pero a un punto de que no tome su masculinidad y la mujer empoderada y llega la palabra de Dios y establece los roles que debe haber, ¿no? Ujú. Eh, los maridos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y, y no es como, ay, como Cristo amó a la iglesia, sino con ese gozo, ¿no? Que, pues, que es mi esposa, la amo, ¿no? Eh, y creo que los roles, Dios los dejó por algo, es sabio. Y contestando específicamente la pregunta, cuando estábamos separados, como lo mencionó mi esposa, ¿no? Yo dije, bueno, pues soy cabeza del hogar, aunque ahorita mi hogar no está como muy funcional, funcionando adecuadamente, pues mi deber es depositar los gastos necesarios de mi familia, aunque no esté conmigo, y no tampoco soy soltero y puedo estar ahí viendo cosas ajenas, no, yo soy casado y estoy en una etapa donde Dios está transicionándome a otro punto, ¿no? Y tiene razón, gracias a Dios pudimos mantener nuestros roles como tal. Y tomar la decisión de regresar a la iglesia, qué bueno que fue que Dios, el orden fue primero el hombre, ¿no? Que Dios, el orden fue primero yo. Si hubiera sido al revés, no sé qué hubiera sido, ¿no? A lo mejor no se pone rebelde o orgulloso, ¿no? De, ay, cómo mi esposa va a quererme llevar a la iglesia, no sé. Pero en este caso, pues a mí me lo puso, ¿no? El deseo. Ujú. Y acto seguido, pues le costó a mi esposa, pero agradezco que haya sido obediente. Ok. ¿Cómo describirían ustedes el antes y el después de su relación tras permitir que Dios pudiera obrar y restaurarlos a cada uno, restaurarlos a cada uno individualmente y restaurar ese matrimonio? Porque obviamente ya nos compartieron un poquito de lo que fue el después, o sea, ver a sus hijos Ujú. bautizados, en la otra en un proceso también de restauración. Increíble, pero eh, ¿qué más agregarían a todo esto que ya de por sí nos anima? Bueno, antes, igual, mi esposo oraba aparte, yo aparte, sí éramos dizque un matrimonio, pero realmente pues no había esa comunicación. Nos podíamos, nunca nos dijimos groserías, pero sí nos dejábamos de hablar. Y, y podía pasar hasta una semana, ¿no? O no dormirnos juntos, eh, y ni hablarnos, ¿no? Como ahorita vengo, y ni digo dónde voy, no porque fuera a hacer cosas malas, sino que, pues no. Y yo también, ¿no? Así como nos vemos, ¿no? Entonces, y aún con nuestros hijos, ¿no? No había esa comunicación. No teníamos una buena relación, había una división, eh, una comunicación con ellos, ¿no? Aparentábamos como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero realmente nunca profundizábamos. No sabíamos todo lo que estaban viviendo. Porque nosotros estábamos con nuestros problemas, con el yo, con nuestro egoísmo,
Entonces no veíamos cómo ellos estaban sufriendo. Aparte, estaban en una edad, son jóvenes, ¿no? Y ya cuando vimos la realidad, nosotros estábamos pasando por algo muy difícil, ni nos hablábamos a veces. Y ellos, nuestros hijos estaban pasando por situaciones pues muy tristes, ¿no? Y mal, ¿no? Hoy puedo escuchar a muchas también matrimonios que por la juventud, por sus hijos, ¿no? Y el ver cómo Dios tuvo misericordia ahora de este lado, que ya estamos, gracias a Dios, con una relación con Dios, de poder mi esposo y yo platicar, ¿no? No, desde ese momento, nunca más, aunque estemos un poco molestos, nos acostarnos juntos, ¿no? Y lo que me decía mi esposo, ¿no? Él puede hablar de sus sentimientos, cómo se siente, ¿no? Oye, me siento así, siento que, me siento triste cuando tú no te acostabas conmigo, nos íbamos enojados, mal, y hoy podemos hablarlo, ¿no? Ujú. Y yo también digo, mi amor, me siento triste con esas palabras que tú me dijiste, y poderlo platicar sin molestarnos, ¿no? Pero ya no, antes nos quedábamos callados y cada quien con su enojo y ya, ¿no? Iba transcurriendo. Y hoy poder ver, el poder profundizar en los corazones de nuestros hijos, de podernos sentarnos, bien importante, sentarnos con ellos, el poder leer la Biblia, si les cuesta, lean la Biblia. Y de verdad, aunque dices, pues ya están grandulones, ¿no? No, es bien importante sentarte con ellos, darles calidad, poder hablar sobre la Biblia y de verdad, Dios hace grandes obras, ¿no? Y recuerdo mucho lo que vivimos y bueno, Dios ya sanó nuestros corazones. Si no estuviera hasta yo de lágrimas, pero hoy entiendo que Dios se ganó la victoria. Así es. Ganó la victoria y amén, ya no puedo estar para atrás, pero como me dijeron que lo compartiera. Y y es eso, ha sido mucho la diferencia, demasiado. Nuestros hijos estaban perdidos. Sí, sin esperanza. Sin esperanza. O sea, lo peor que nos puede pasar es que moramos espiritualmente. Y ver cómo tus hijos mueren espiritualmente es lo peor que te puede pasar. Hoy hay una esperanza. Hoy ver cómo tienen temor de Dios es lo más maravilloso y que aman a Dios. De verdad, es lo más importante. El poder, nosotros no veíamos esa profundidad de que estábamos muriendo espiritualmente, más como matrimonio, estábamos muriendo como matrimonio, estábamos muriendo espiritualmente. Y morir espiritualmente te lleva a la muerte, ¿no? Ya no tienes una relación con Dios, estás perdido. Y ver mucho más a tus hijos es terrible. Y el propósito es un día estar con Dios. Ese es el propósito, ¿no? Y hoy estamos felices, contentos, peleando, que no es fácil, no, pero yo un día quiero estar con el Señor. Y quiero que mi esposo esté a mi lado, mis hijos, estar en la buena batalla, ¿no? Hoy puedo ver esa gran victoria, ¿no? Y pelear por los demás jóvenes que están perdidos, ¿no? Eso nos anima mucho a mi esposo y a mí, ¿no? Poder pelear por cada uno de los jóvenes. Nosotros ya lo vivimos, estaban perdidos, pero Dios hace grandes cosas, ¿no? Entonces, esa es muchísimo la diferencia, es demasiada la diferencia que ha hecho Dios. Gracias. ¿Qué mensaje pudieran darle o qué mensaje y consejo bíblico, sería increíble, podrían darle a estas parejas o a estos matrimonios que están pasando por una crisis similar a la que ustedes pasaron? Me gustaría que pudieran dar un consejo bíblico, pero también como muy, sí, para los discípulos que hoy en día están pasando por esta situación, pero también para esos matrimonios que Dios mediante nos están escuchando y que hoy no conocen de Cristo, ¿no? Bueno, en ese orden, Sí. el Evangelio es poder de Dios. Hay que conocer el Evangelio.
y sus implicaciones. Sabes que el Evangelio es encarnado en la persona de Cristo y nada va a suceder en tu vida, nada va a suceder en tu matrimonio si no entendemos esa parte, ¿no? Y no de manera intelectual únicamente, sino, como decía un hermano, no tienes que vivirlo. Tienes que vivir las escrituras, tienes que vivir el Evangelio. Y creo que habrá hermanos que pueden definir el Evangelio, pero el Evangelio no nos debe definir también. Debe ser muy claro que vivir una vida evangélica y evangelística. Creo que cuando te preocupas por el inconverso, porque no tiene la esperanza, y tú te aplicas, algo pasa. Dios toma ciertas medidas en tu vida, ¿no? Es como tú te estás preocupando por lo que yo te dije que te preocuparas, cómo yo no me voy a preocupar por tus hijos, cómo yo no me voy a preocupar por tu esposa, cómo yo no me voy a preocupar por tu economía, cómo yo no me voy a ocupar y a interesar por las cosas que sé que necesitas. Tú estás enfocado en las cosas que a mí me interesan, yo me intereso por las cosas, ¿no? También retomando un poquito la respuesta de mi esposa, el antes era pelear diario, y si no peleábamos, callábamos para no elevar la conversación a un tono más fuerte. Dios fue bueno y no nos pasamos. Había una violencia pasiva, cada quien sus asuntos cuando nos molestábamos, versus ahora hablamos. Ese es el consejo también que daría, ¿no? Hablen, pero antes de hablar, orar. Yo me he dado cuenta que a veces, retomando uno de los primeros puntos, no hay cosas que no me gustan de mi esposa, como a la inversa. Pero antes de decirle lo que no me gusta de ella, primero oro. Y no un día, sino varios días, ¿no? Y aquello que no me gustaba, pues ahora ya no me afecta. Entonces, a veces no necesita tu pareja dejar de hacer lo que no te gusta para que cambie tu corazón, sino tiene que cambiar tu corazón, aunque la persona no siga haciendo las mismas cosas que en su momento te molestaban, ¿no? Y te das cuenta que es irrisorio de cómo me molestaba eso, ¿no? Cómo me molestaba que no pusieran las cosas en su lugar, ¿no? Cómo me molestaba que cualquier cosa. Y el consejo que le daría a las personas que pudieran estar escuchando esto y que tienen problemas en su matrimonio y que no conocen absolutamente nada de Dios o muy poco, que se acerquen a personas que les puedan enseñar. Creo que la iglesia es pilar y baluarte, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? De donde están las verdades bíblicas, donde están las verdades. Lo que presenta el cristianismo es una cosmovisión del mundo, ¿no? De cómo ves las relaciones interpersonales, entre ellas cómo ves tu matrimonio. Y solamente esa cosmovisión cambia cuando te introduces en el texto bíblico, en la palabra de Dios. Pero necesitas que alguien te enseñe. Claro. Entonces ese sería mi consejo. Busca a alguien que te enseñe. Gracias. Nancy. Igual, aquí hay un versículo en la Biblia que dice Efesios 4:22, exhortar a los creyentes a despojarse del viejo hombre o antigua manera de vivir, la cual está corrompida por deseos engañosos. Dice que a veces vivimos engañados de nuestros malos deseos. Y es una vieja naturaleza pecadora, ¿no? Le hablo a los discípulos que conocen, ¿no? No dejes que te engañe tu vieja naturaleza, tus deseos, porque son engañosos, no vienen de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por su palabra y Él hará grandes obras en tu matrimonio, con tus hijos. Jeremías 29:11, Dios tiene planes
no para tu mal, para tu bien. Porque a veces para mi mal, si ya me acerqué a Dios y me está yendo mal, no, es para tu bien. Por eso lo dice en la Escritura, ¿no? Y hoy puedo ver su poder, ¿no? Fuimos engañados por nuestros malos deseos, nuestros pensamientos, que nos alejó de Dios, pero son engañosos. Y pedirle mucho a Dios que nos guíe. Y aun cuando si tú no conoces de Dios, quiero enseñarte que hay un Dios que te ama. Siendo mujer, siendo hombre, aunque tengas un matrimonio, te sientas sola, hay alguien que te ama, que dio todo por ti. Y está ahí, solamente necesitas buscarle. Él va a salvar tu matrimonio, te va a salvar principalmente a ti, a tu matrimonio y a tus hijos. Es el único, no hay más. Hoy me recordaba, ¿no? Podemos ir a buscar. Qué increíble que hay ayuda psicológica, qué increíble, ¿no? Es bueno. Hay medicamentos para depresión, para todo, ¿no? Pero hoy puedo entender que Dios hasta sana tu mente. Si tú ya estás mal, hasta tus nervios, porque tuviste un matrimonio de mucha agresividad, con tus hijos, Dios restaura hasta tu mente, tu corazón y todo restaura. Y yo quería compartirles, no se dejen engañar. Lo dice en Efesios 4. Entonces, nos dejamos engañar, pero hoy Dios llevó la victoria. Le creímos que Él tenía planes y lo podemos ver y compartir. Muchas gracias, chicos. Creo que uno de los propósitos de este podcast, perdón, tanto de Luis como mío, pero principalmente de Dios, es poder llegar a esos matrimonios, y no solo matrimonios, sino poder llegar a esas personas, porque hoy lo decía Artemio, lo decía Nancy, lo hemos dicho en muchas conversaciones, en otra entrevista. El mundo nos bombardea con situaciones, con que el matrimonio debe de ser así, y ya no debe de importar, no debes de ser anticuado, no debes de ser todo esto, pero no es ser anticuado, es, decía Nancy, ser obediente. Y queremos agradecerles mucho, ¿no? Porque sabemos que el recordar, pues es volver a vivir, y que a lo mejor el recordar esos momentos duros, esos momentos densos, pues fue difícil para ustedes, pero les agradecemos mucho porque sabemos que estamos unidos con ese propósito de poder llegar a más personas, o que Cristo, mejor dicho, pueda llegar a más personas a través de las tecnologías, de esto que el mismo mundo utiliza para alejarnos, que nosotros podamos utilizarlo como un remedio, y poder acercar a esos matrimonios, a esos jóvenes, a esos ya personas mayores, pero que no conocen de Cristo, que puedan ver que Dios puede restaurar matrimonios que para nuestro entendimiento están terminados, ¿no? Y les agradecemos mucho, porque en realidad sabemos lo difícil que es, y agradecemos tanto su corazón, su disposición, su tiempo y su amor a Dios. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, Alex. Bueno, Gracias, Luis. pues para ir terminando, Gracias, Alex. vamos a hacer una dinámica Sí. que es de agradecimiento a Dios, mutuamente, por su restauración, por su matrimonio. Yo quiero agradecer mucho a Dios. Algo muy especial que me ha estado pasando últimamente es que puedo comprender más las escrituras. Es un manantial, es un pozo profundo, es una fuente viva, el poder ir a la palabra y como muchas veces lo han dicho muchas personas, atravesar por un capítulo, un versículo, y tiempo después volver a atravesar por ahí y descubrir perlas nuevas que siempre han estado ahí, pero uno no las veía, ¿no? Tal vez por la etapa en la cual estemos viviendo o por la temporada que uno esté pasando. Y yo quiero dar muchas gracias a Dios porque por su espíritu me ha ayudado a poder comprender más
más profundamente la palabra. Y también le doy muchas gracias a Dios porque puedo comprender el corazón un poco más de mi esposa. Es un misterio también el corazón de las mujeres, de mi esposa. Y de verdad, adelantarme un poquito, ¿no? Si hago esto, mi esposa va a reaccionar de esta manera. Si digo esto, mi esposa se va a sentir de esta manera. Antes antes uno no piensa eso, ni sabe. Pero ahora poderme detener, y eso es por obra de Dios, su espíritu, de que me da la oportunidad de poder pensar cómo se va a sentir antes de que sucedan las cosas. Eso es algo que quería agradecer. Y también agradecerle a Dios que haya confiado en nosotros para poder estar apoyando, sirviendo a un grupo de jóvenes, y soñamos por ellos. Entre ellos están nuestros hijos, y le doy gracias a Dios porque confía en nosotros. Sentimos que es una montaña enorme y que tenemos que pasar al otro lado con una palita. Pero Dios es el que va a mover las cosas, Dios es el que va a mover la montaña, porque es el único que tiene el poder de hacerlo. Estoy muy agradecido a Dios por ello, porque nos reta nuestro corazón, reta nuestra fe y nos da fuego en nuestro corazón para ir y hacer discípulos. También quiero agradecer mucho a mi esposa amada, porque te has dejado moldear por Dios, mi amor. Has vencido cosas que yo te vi, no podías. Tenías de una buena intención, cambiaba uno o 2 días, una semana, y como dice un hermano por ahí, no te alcanzaba, pero confiaste en Dios, y, y ahora Él llega con su poder, con su gracia, y te ha preparado y te ha capacitado para poder vencer ese pecado, eso terriblemente que había en tu corazón, y que yo te veía y sufrir, y me dolía contigo. Y le doy gracias a Dios por tu vida, amigo. Gracias. Gracias a ti. Pues yo quiero agradecer principalmente a Dios porque nos llamó. Él es el que decide. Yo puedo ver que, yo a veces me veo en la iglesia y digo, ay Dios, yo soy de lo peor, ¿no? Pero aún siendo pecadora, sí, me llamó a mí y a mi esposo. Y yo estoy tan agradecida con él, y cuánto nos ama, cuánto nos ha restaurado en la fe principalmente, y en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Eso le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios a mi esposo. Gracias, mi amor, el poder ser obediente a su palabra. La verdad es que eso me anima mucho. Le doy muchas gracias por tu vida. Le doy gracias a Dios porque eres un hombre valiente. Eres un hombre trabajador. Eres un hombre que tienes 2 trabajos. Vas y vienes y nunca he visto que te quejes. Y por ser ese hombre proveedor a la casa, que nunca te quejas, siempre quieres dar más. De verdad yo valoro mucho tu esfuerzo. Me duele mucho que a veces trabajes mucho, pero yo quiero de frente de las cámaras decir que valoro mucho eso, mi amor. Gracias por tu esfuerzo cada día que das, por traer dinero a la casa. Gracias porque estás al pendiente de las necesidades, aún de la iglesia, de la charla que Dios nos dio. Siempre es alguien que estás dando. Y yo lo valoro mucho, mi amor. Hoy quiero compartirte y siempre te le doy gracias, ¿no? Gracias, mi amor, por siempre estar ahí, al pendiente espiritualmente, físicamente, y porque eres un hombre de Dios, principal, y un hombre de alto, gran valor, mi amor. Es de alto, gran valor. Entonces, gracias, mi amor. Te amo mucho. Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues muchas gracias. Para terminar, no sé si puedas apoyarnos con una oración. Claro, me gusto. Y terminamos. Querido Padre que estás en el cielo, Padre bueno, Padre
Todopoderoso, Creador de todo lo que vemos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que nos ha enseñado que tú eres el Dios de la creación, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos hizo con sus manos, el que nos dio aliento de vida, el por quien se sostienen todas las cosas, Señor. El Dios eterno, el Dios de la creación, se interesa en nosotros. Se interesa en sus criaturas de tal manera que nos vio perdidos, nos vio alejados, entregados a nuestras vidas, entregados a nuestras cosas, entregados al pecado, y hizo un acto de perdón en la vida de Jesucristo, Dios. Gracias te damos, Señor, principalmente por ello. Gracias porque por Él el Espíritu Santo ahora está con nosotros y nos puede conducir a toda verdad, a todo arrepentimiento, a toda restauración, a tener en el corazón cosas que naturalmente no tenemos, como el amor, el deseo de ir por más y de hacer discípulos. Esas cosas no vienen en nuestro corazón de cajón, no vienen de fábrica, Dios. Tú las tienes que traer, tú las traes. Gracias por la restauración que suceden en los matrimonios diariamente, Dios. A veces no nos damos cuenta, pero tú estás restaurando nuestras vidas a cada instante, Dios. Cuando oramos, cuando dependemos de ti, cuando te buscamos, y va a sonar antisistema, Señor, pero aun cuando no te buscamos y aun cuando no estamos en el punto que a ti te agrada, Dios, tú estás ahí restaurándonos. Tú nos ayudas en todo momento, Señor. Dice tu palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos inunda, Señor, tu amor. Y queremos ahora responder de la manera que a ti te agrada, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos. Y yo quiero darte gracias en este momento, Señor, en esta hora, por la vida de mi esposa, por nuestro matrimonio, por la vida de Alexis, por la vida de Luis y por la vida de Alex, Señor. Que estos medios que tú estás utilizando sean de gran alcance para los hermanos que los ven y los jóvenes que lo están viendo también, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque te has llevado la gloria como siempre lo haces, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús queremos agradecerte. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muy buena, Alex. Gracias por su tiempo. Muchas gracias.